Hola, profe Claudia, ¿cómo está? Mi nombre es Zuli Mosquera, estudiante de Psicología de 10º semestre y actualmente vivo en el municipio de Necoclí. Primeramente, estoy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de poder realizar este diplomado como mi opción de grado. Y agradecida con usted por todos los aportes que nos ha hecho, que sé que serán de gran ayuda y de gran valor cuando iniciemos nuestra vida profesional. Como puede ver, aquí está mi línea de tiempo. En esta vamos a exponer cómo se dieron las relaciones familiares, las relaciones maritales, la sexualidad desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy, hasta la civilización. Esto lo podríamos llamar desde el salvajismo hasta la civilización. Sabemos que la mujer ha sido maltratada, sus derechos han sido vulnerados desde el inicio de los tiempos. Hemos tenido poca participación, hemos tenido poco respeto, muy poco se le ha respetado en las tribus. Hay algunos países donde la mujer no tiene ni voz ni voto, donde la mujer no puede opinar, donde, por decirlo de cierta manera, es un cero a la izquierda. La mujer ha sufrido de igual manera lo que son maltratos físicos, también ha sufrido maltrato psicológico y violencia sexual contra la mujer. Entonces, a continuación voy a empezar a exponer lo que es la línea de tiempo. En la línea de tiempo vamos a encontrar 3 momentos, que son los siguientes. Vamos a encontrar el salvajismo, en el cual se daban los matrimonios por grupo o derechos adquiridos. Seguimos con lo que es la barbarie. En la barbarie vamos a conseguir donde se daba lo que es la poligamia, la infidelidad, el rapto, compra de mujeres, matriarcado, patriarcado y poliandría. Y como último tenemos lo que es la civilización, que ya desde cierto tiempo para acá, hasta el día de hoy, que ha sido la evolución que ha dado la familia. En esta encontramos monogamia, heterismo, mujeres abandonadas y adulterio. Entonces vamos a empezar con lo que es el salvajismo. Sabemos que como todo salvaje, quiere decir cuando una persona, un animal, aún no está civilizado. Aún está en la era que podríamos decir eras antiguas, cuando estas personas vivían en cavernas. Entonces, en esta época se daba lo que era el matrimonio por grupo. ¿Qué era el matrimonio por grupo? El matrimonio por grupo era donde había una comunidad, o podemos decir un pueblo, en donde no se respetaban los lazos sanguíneos para ejercer un matrimonio, sino que había como un solo incesto, había como una sola, por decirlo así, una barbarie, que hoy en día no se ve. ¿Qué pasaba? Podemos decir que el jefe tenía derecho a acceder carnalmente de las mujeres del clan, o viceversa. Los hombres estaban con las mujeres, no importaba si era su sobrina, si era su prima, si era su hija, eso no importaba. Por eso se llamaba matrimonio por grupo, porque no se respetaba el lazo de sanguinidad. En este mismo lazo de tiempo que es el salvajismo, podemos hablar del derecho adquirido. ¿Qué era el derecho adquirido? En el derecho adquirido se le respetaba un poquito más, por decirlo así, el derecho a la mujer. ¿Por qué? Porque en este caso simplemente lo podía hacer el cacique, o el esposo podía dar la autorización para que se diera este derecho adquirido. El derecho adquirido era lo siguiente: si una mujer, una joven, se iba a casar, el cacique podía acceder a ella la noche antes del matrimonio. Y el esposo de igual manera podía darle permiso a alguno de los convidados para que estuvieran con su mujer tomando el último cupo. Entonces, ¿qué pasó para pasar de esta época del salvajismo a la época de la civilización? Sucedió que hubo un grupo de personas que vio que esto que se daba aquí en el salvajismo era aberrante, era algo fuera de lo normal, era algo fuera de lo común. ¿Por qué? Porque no podían los papás casarse con las hijas, el primo con la prima o hermanos. Ellos vieron
que esto era algo desagradable ante sus ojos. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon lo que podríamos llamar, o se puede llamar, los gen. ¿Qué son los gen? Los gen son clanes, se puede llamar que son pueblos, que son culturas, o que son un grupo de personas. ¿Qué hicieron ellos? Cuando ellos vieron esta barbarie que se estaban realizando entre familias, dijeron, no, vamos a realizar o hacer pequeños grupos, donde en este grupo no se puede casar ni la mamá con el hijo, ni el hijo con la mamá, ni la hermana con la hermana, sino que se iba a respetar el lazo de sanguinidad. Entonces, ellos, la regla que colocaron fue que cuando se crearan los grupos, solo iban a permitir que una persona de un clan fuese a buscar novia, esposa a otro clan para romper esta barbarie que se estaba realizando. Una vez hecho esto, ellos se pudieron dar cuenta que el nivel de inteligencia de las personas que pertenecían a un clan iba aumentando, tanto física como mentalmente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a reclutar a los otros grupos que aún no habían implementado esta regla de no entrelazar los lazos sanguíneos. Los reclutaron y entonces ¿qué hicieron? Lo hicieron, por decirlo así, como sus esclavos. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban a los hombres de la tribu a la cual habían reclutado, o a las mujeres. Lo podían hacer. A algunos hombres los podían adoptar, tanto como esclavos o como hermanos. Si era adoptado como hermano, lo siguiente que hacía era casarlo con una mujer de su tribu para que siguiera creciendo la familia. Porque ellos se habían dado cuenta que cuando adoptaron la idea de que ya no se podía cometer la barbarie de casarse entre familias, ellos vieron que el nivel, el volumen de natalidad había disminuido. Entonces esto fue una opción que ellos optaron para que no se acabara la familia. Entonces, una vez pasado del salvajismo a la barbarie, se vio, podemos empezar a hablar de lo que es la poligamia. ¿Qué era la poligamia? La poligamia era donde un hombre podía tener varias mujeres en la misma casa si él así lo deseaba. También surgió lo que es la infidelidad. Aquí hablamos de la infidelidad, pero esta infidelidad no era pues temporal, sino que era ocasional. El hombre podía acceder a alguna mujer, pero no podían vivir en el mismo techo. Entre la poligamia y la infidelidad temporal, esto solo se le permitía a los hombres. Solo permitía a los hombres. Las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, porque hasta este momento a la mujer no se le había otorgado ningún poder. Entonces, aquí dice, hablamos del rapto. ¿Qué trata el rapto? Cuando la gen optaron por no dejar casar personas con el mismo lazo sanguíneo, entonces como las mujeres empezaron a disminuir, entonces ¿qué hicieron aquí en la barbarie? Empezaron a raptar mujeres de otras tribus para poder seguir procreando. Y algo más que también se dio fue la compra de mujeres. Entonces, tenían dos opciones, o las raptaban o las compraban. Cuando hablamos de rapto, ellos se la llevaban sin permiso. Cuando hablamos de compra de mujeres, era diferente, porque ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando hablamos de compra de mujeres? Pasaba lo siguiente, que cuando una niña estaba pequeña, los papás del muchacho empezaban a ofrecer, ya fuera vaca, ya fuera cerdo, ya fuera en dinero, para ir como comprando este cupo. Bueno, hubo una época que después de tanta barbarie, de tanto abuso contra la mujer, y como ya el nivel de mujeres había disminuido, ya no se daba pues en gran cantidad, entonces ¿qué pasó? Resulta que las mujeres disminuyeron el volumen y empezó a subir el volumen de los hombres. Entonces, ¿qué pasaba? Que a una mujer se le permitía tener un marido y varios amantes en la misma casa. Esta fue de todas
las 3 evoluciones en las que más se vio como la mujer empoderada, en la que más se le dio como derecho a esta. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo ejercía la mujer el matriarcado? Hacía lo siguiente. Ella tenía derecho a tener, como dije anteriormente, su esposo más sus amantes. En caso de que alguno demostrara inconformidad, era castigado. ¿Y qué podía hacer la mujer? O lo podía echar de la casa o le podía bajar el nivel, no importando si era un jefe. Si era un jefe, lo podía convertir en un simple guerrero. Entonces, después de un lapso de tiempo en que la mujer tuvo poder, el hombre empezó a ver que no le convenía en que la mujer fuera la que tuviera el poder. Entonces, ¿qué hicieron? Quisieron recuperar el poder ellos. Entonces, después de este lapso de tiempo, se dio lo que era el patriarcado, que dice que fue la época en que la mujer ha tenido mayor derrota, porque el hombre volvió a tomar su poder y volvió a someter a las mujeres. Y esta vez lo hizo con mayor fuerza, con mayor violencia. ¿Por qué? Porque estas solo eran vistas como unos objetos sexuales o eran vistas simplemente para procrear. No se les daba opinión, no podían expresar sus sentimientos. No, en otras palabras, no tenían ningún tipo de derecho. Entonces, habían otras tribus, que eso en las cuales aún se da muy poco, pero se dan algunas otras tribus, donde surgió la poliandría. ¿Qué era la poliandría? Podemos decirlo en ciertas palabras que era como lo viceversa a la poligamia. La poliandría era, una mujer podía compartir varios maridos. Y estos maridos que ella tenía podían tener otras mujeres compartidas con otros hombres. Esto es lo que se llama poliandría. Otra cosa que también encontramos aquí en este lazo de evolución fue el matrimonio por club, que es la continuación de la poliandría. Por decirlo de cierta manera, era un círculo que se daba entre estos dos, poliandría y matrimonio por club, que era lo mismo, que era un círculo en el cual estaba la mujer con varios maridos y uno de los maridos compartía varias mujeres con otros hombres. Eso es lo que se llamaba matrimonio por club. Entonces, ya para pasar de la época de la barbarie a la época de la civilización, ¿por qué se tomó esta medida para pasar de esta época a esta? Lo que pasa es que como había tanta confusión cuando se daba la poligamia, que en sí no tenían como un concepto como claro de quién eran los que iban a heredar, entonces los hombres optaron por pasar de la época de la barbarie a la civilización, para que en sí los únicos herederos fueran los hijos de padre. En esta evolución podemos hablar de la monogamia. La monogamia es, ella ya se podía decir que había un matrimonio entre dos personas, aboliendo de cierta manera, pero no totalmente, la poligamia en cierto modo. En este lapso de tiempo de la civilización también podemos hablar de lo que es el heterismo. ¿Qué es el heterismo? El heterismo es la prostitución. Ya se ejercía, que también si vamos a tiempos atrás se podía ver en la barbarie, solo que en la civilización ya se puede ver que ya las mujeres no son accedidas violentamente, sino que ellas lo pueden hacer por dinero o pidiendo algo a cambio. Entonces, ¿qué pasó? Después del heterismo hablamos a la mujer abandonada. La mujer abandonada, ella, cuando surgió el heterismo, la prostitución, entonces sus esposos lo que hicieron fue lo siguiente: ir a buscar a estas mujeres. ¿Para qué? Para satisfacer su deseo sexual, abandonando a sus mujeres. Entonces, las mujeres lo que hicieron fue lo siguiente: tuvieron la excusa de decir, bueno, como mi esposo me abandonó, entonces yo tengo derecho a buscar a otra persona. Esto convirtiéndose en adulterio. Solo que ya para esta época no es castigable. Ya la mujer puede tener su esposo, puede tener un amante, y en caso de que se descubra, ya la mujer no es castigada. Como vemos, estamos viviendo en una civilización ya. Pero cabe resaltar que aunque ya pasamos de la fase del salvajismo a la fase de la barbarie y nos encontramos en la civilización, aún en este punto de la civilización se siguen dando situaciones que se vieron tanto en la barbarie
como en el salvajismo. Profe, muchas gracias.